Hola a todos, muy bienvenidos. Queremos darles las gracias por estar con nosotros y queremos darle la bienvenida a un gran invitado hoy día para hablar de lo que está sucediendo como país, para hablar de lo que se nos ha venido desde el 18 de octubre pasado, pero también de lo que se nos viene hacia adelante. Quiero darle las gracias a Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Además, uno de los que suena como posible presidencial, ya mirando hacia el 2021. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Karen, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos y a todas. Lo primero que te quiero preguntar, entrando al tiro en materia, porque el tiempo es cortito, además la agenda del alcalde me imagino que debe ser terrible, es a partir de, bueno, este domingo se cumple un año desde el estallido social. ¿Cuánto cree usted que ha cambiado Chile en estos 12 meses? Y si también ha cambiado su visión sobre el estallido social que todavía sigue en marcha, digamos. Lo primero es que a mí no me gusta el concepto de estallido social, ¿eh? No, porque el estallido social tiene una connotación que despoja al movimiento de toda su historia, ¿no? Entonces el estallido es como si hubiera surgido entre el 15 y el 18 por los 30 pesos, si no hubiese habido jamás conducción, y si no hubiese habido un proceso de acumulación de fuerza, si no tuviera muchas ideas detrás, sino que solo fuera malestar, uno podría decir, espontáneamente manifestado. Y cuando tú dices todo eso, en el fondo dices, como no hay conducción, como no hay historia, como no hay proceso, no tengo con quién conversar, así que tengo que buscar la salida sin el movimiento. Cuando uno mira el octubre chileno o la revolución de octubre, como prefiero llamarla yo, uno se da cuenta que el 18 de octubre no aparece ninguna demanda nueva que no haya estado en los últimos 30 años en nuestro país presente de una u otra manera. Y cuando mira las organizaciones que convocan a las manifestaciones, son las mismas que en los últimos 30 años han convocado más de 500 marchas, ¿no? De manera bastante sistemática, eh, con dos diferencias fundamentales. La primera es que antes convocaban todos separados y cada uno por sus intereses particulares. Y la segunda, ¿no? Porque hoy día convocan todos juntos y ya no por sus propios intereses, sino que hablan de cambiar el modelo y de cambiar la constitución, ¿no? Y la segunda es que hay una incorporación masiva de un segmento de población que no se había incorporado antes, que eran los jóvenes. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Que ideas que antes eran minoritarias se transformaron en ideas mayoritarias. Si uno mira el 90, en el 90 los únicos que planteábamos que había que cambiar la constitución de Pinochet éramos los comunistas y los que se quedaron fuera del sistema, ¿no? Porque para nosotros era absurdo salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para los crímenes de la dictadura, con la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad de la dictadura, que no se modifica hasta el día de hoy, y este es el problema más grave que tenemos en ese ámbito, ¿no? E incluso Pero instalado, perdón, pero instalado, o sea, con inamovilidad e instalado incluso en absolutamente. el Congreso. O sea, la carrera militar y la carrera de carabineros terminaban en el Congreso, ¿no? Entonces, efectivamente, esto que era central para nosotros en el 90 no era más apoyado más que por un 10% de la población. Y el 90% de la población, y en ese entonces del sistema político, apoyó la salida pactada de la dictadura que precisamente planteaba, ¿no? En una especie de renuncia ideológica, dicho en negativo, o más bien dicho en positivo, dicho en negativo, en la forma de una convergencia, de un proceso de convergencia ideológico con el modelo de la dictadura. Que esto es muy probable que nunca nadie lo haya dicho, pero cuando uno mira la historia y recuerda, por ejemplo, que los economistas que le entregan el ladrillo a la dictadura militar, que es la propuesta de reforma estructural de la economía chilena, la mitad de ellos era demócrata cristiano y se habían educado en la católica, Sí. ¿no? Y eran de la misma escuela neoliberal que propugnaba las ideas de Milton Friedman, el primer ministro de justicia de la dictadura militar en tiempos donde se rechazaban todos los recursos de amparo, era la democracia cristiana. Entonces, después tú los ves, 17 años después, cuando pactan una salida, ¿no? Y efectivamente, al parecer, le dicen a Chile que van a revisar las privatizaciones, que van a restaurar el derecho laboral, que van a restaurar los derechos educacionales, civiles y políticos, pero finalmente parece no estar muy convencido. Entonces pactan una salida
en donde sabiendo que son mayoría electoral, aceptan ser minoría parlamentaria permanente. Y eso es muy extraño, es algo que hasta el día de hoy nadie nos ha logrado explicar. Entonces Ya, empieza a pero dar este ahí movimiento. algo cambia, porque en el fondo no son solamente las organizaciones que se unen para este 18 de octubre, sino que también hay un apoyo mayoritario de la población de a pie, que Eso es lo, eso no es lo está que, ni a ahí ver, con las organizaciones, digamos. no, yo no estoy de acuerdo contigo. Porque cuando uno mira la historia, uno dice, mira, la CUT, las federaciones estudiantiles, las federaciones secundarias, la ANEF como Asociación de Empleados Públicos, empiezan hace 30 años y salen a la calle primero con 50.000, después con 100.000, después con 500.000, después con 1.000.000. En el 2011, la primera vez que superamos el millón, cuando dirigía Camila la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 1.500.000 con No Más AFP, que No Más AFP nace en el 2014. Pero la consigna de No Más AFP, los comunistas la plantearon en el 88. Entonces, efectivamente hay un cambio en donde, después de toda la campaña antipartido, antipolítica, ¿no? La ciudadanía en su conjunto termina entendiendo o empezando a compartir que el problema es el modelo y que hay que avanzar hacia una sociedad distinta. Y esto lo marca además la incorporación de las generaciones más jóvenes, sub 30 diría yo, que no vivieron la violación de los derechos humanos en carne propia. Entonces, cuando nosotros les comunicábamos a nuestros hijos lo que habíamos vivido, podían empatizar y solidarizar, pero con distancia. En cambio, después de los primeros días, cuando se desata toda la represión y empiezan los jóvenes a ver en sus amigos lo mismo que vivimos nosotros y empiezan a vivir el toque queda, o sea, es distinto que tu papá te cuente que no podíamos salir después de las 9 de la casa y no podíamos ir a fiesta, a que tú lo empezáis a vivir y empezáis a valorar distinto la democracia, entonces pues, ahí empieza a aumentar la valoración de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que estos dos cambios, pero de un proceso largo de acumulación de fuerza, entonces no es estallido social. Aquí hay un proceso, ¿no? Hay una revolución en cierne. Cuando uno mira, por ejemplo, la revolución de octubre, se demoró 20 años, po. Desde las primeras manifestaciones a la caída ¿Cómo del lo SAT. llamaría usted? ¿Cómo lo llamaría usted? Yo lo llamo el octubre chileno o lo llamo la revolución de octubre o la revuelta de octubre. Pero efectivamente no lo llamo estallido social porque no es algo espontáneo. No es algo que haya aparecido de un día para otro. No es algo inorgánico. No, cuidado. Uno puede decir, no le pertenece a nadie, que es distinto. Uno le puede decir, mira, en este ámbito de crisis de representatividad, nadie es el conductor exclusivo, pero nadie puede negar que la CUT, que las organizaciones sociales, que No Más AFP, que las federaciones estudiantiles, que las organizaciones de mujeres, ¿alguien me va a decir que no jugaron ningún rol? No, ¿no? Las organizaciones estudiantiles que siempre han ido un paso adelante en ser los detonantes, en ser el percutor, el que dispara, el que salta primero los torniquetes y nadie podría pensar, porque esto en física lo entienden perfecto, nada, ningún sistema pasa de la inmovilidad absoluta a la movilización general en 3 días. Entonces, cuando uno quiere entender, dice, mira, los que se venían movilizando hace 30 años entendieron la señal de los secundarios y volvieron a la calle en un minuto. Eso es Alcalde, distinto. ¿cuáles son sus expectativas para este domingo? ¿Qué cree usted que va a pasar? Mira, cuando uno mira las noticias y cuando uno conoce además la historia y cuando uno entiende que la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad no han cambiado en estos 30 años, que se mantiene la cultura de los montajes, de la impunidad, del encubrimiento, de los pactos de silencio, y esta cultura además, donde ellos eran dueños y se podían robar Chile, se querían y nadie les decía nada, que pareciera que se mantiene hasta el día de hoy. eh, yo tengo mucha preocupación cuando hemos visto que ya se habla con absoluta transparencia de los carabineros infiltrados en las marchas, que además incitan a la violencia, ¿no? Incitan a atacar a carabineros para después tomarse preso a los atacantes. O sea, esto es muy perverso. Entonces yo digo, mira, no hay nada que celebrar primero. Yo no creo que esto sea un tema para celebrar. Yo creo que hay que conmemorar el 18 de octubre, ¿no? Y yo creo que hay que darle continuidad, porque para mí lo más relevante es que ha pasado un año del 18 de octubre y este gobierno y el Parlamento no han logrado avanzar en ninguna de las demandas específicas.
O sea, solo abrir el proceso constitucional. Pero todo lo que nos dijeron en esos 60 días de que no, mira, si esto se puede hacer con cambio a la reforma de pensiones, la reforma vocacional, toda la reforma, la de salud, ¿no? El financiamiento para los municipios, todo se podía ver. Bueno, pasó un año, nadie ha presentado ni siquiera un proyecto de ley que vaya en esta dirección, porque según ellos no hay acuerdo. Entonces, O sea, ¿yo qué usted cree espero? que, o sea, usted cree, perdón, ¿Yo qué espero de este 18? Que la ciudadanía pueda manifestarse porque es un derecho que nadie puede alienar, ¿no? Es inalienable el derecho a la manifestación, que ésta sea completamente pacífica y que logremos todos reconocer el peligro de la violencia y que lo condenemos. Y yo lo condeno con absoluta claridad, pero además percibo que yo siempre aprendí de chiquitito a preguntarme cuando pasaban actos violentos a quién les sirve. Y hay que preguntarse a quién le sirve la violencia, quién está detrás de la violencia, a quién le interesa, quién la financia. ¿No? Hoy día, cuando además tenemos ya las noticias de que todas estas tesis de la incorporación desde el exterior, de gente que venía a destruirlo todo, a el comando de los venezolanos, de los cubanos, todos mitos que nunca nadie pudo ni siquiera encontrar cero evidencia, pero que se hacía para justificar la represión. Como todo eso se cae, uno tiene que seguirse preguntando, bueno, entonces, ¿quién financia? Yo tengo información de que hay sectores de extrema derecha que financian, ¿no? A gente que destruye todo. Tenemos ahora información que es pública, que Carabineros infiltra en las manifestaciones, promueve la violencia y después justifica la represión en la misma violencia que ellos mismos promueven y generan. Entonces, esto es muy delicado. Hay que saber aislar a los violentos y hay que desconfiar de aquellos que quieren ensuciar el movimiento social y además hago un llamado a mantenerse movilizado. Esto no termina en el 25, o sea, o cualquiera que sea, piense que vamos a escoger a los después del constituyentes y plebiscito, nos vamos a ir para la casa, o sea, tiene que mantenerse una movilización pacífica de tal manera de poder actuar como fiscalizadores de un proceso que si no, podría terminar en lo mismo de ahora. O ahora sea, desde ese punto, nadie puede pensar que vamos a escoger a los constituyentes y que les vamos a dar un año para que después nos cuenten cómo les fue. No, no, no. Hay que estar ahí presentes para marcar la discusión, para ir incidiendo en la discusión. ¿Y sabes por qué? Porque el sistema político hasta el día de hoy es un sistema impermeable. Entonces hay que permeabilizarlo. Y yo espero que en la nueva constitución hayan suficientes elementos de democracia directa que le permitan a la ciudadanía permeabilizar, permear el sistema político cada vez que lo entiendan necesario, a través de la iniciativa popular de ley, a través de los plebiscitos vinculantes, a través del derecho a veto ciudadano, a través de los referéndums revocatorios, porque hoy día el problema es que la ciudadanía es convocada una vez cada tantos años a manifestarse en una papeleta y después nunca más. exactamente. Ahora, usted me dice que condena la violencia. Desde ese punto de vista, ¿está en desacuerdo con el presidente de su partido, con Guillermo Tellier, que causó como una batahola esta semana? No, yo creo que los que hacen la caricatura es porque no leyeron la entrevista completa. Lo que ha dicho es que como hay una intención permanente, ¿no?, del gobierno de criminalizar la protesta social, de hecho todo lo que han hecho en términos legales ha ido hacia allá y que no tienen ningún interés en tratar los temas de fondo. No, nosotros condenamos la violencia, pero no vamos a condenar la manifestación. Y vamos a decir que la manifestación es un derecho irrenunciable. Y vamos a plantear que además, cuando los que ocupan el monopolio de la fuerza legítima en nuestro país pierden legitimidad, como ha pasado con Carabineros, bueno, también tiene derecho el pueblo a manifestarse. Y eso no lo dice el presidente del PC, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, hay que leer el encabezado de la Declaración Universal de Derechos Humanos para saber que cuando se violan los derechos humanos por parte del Estado como una política sistemática, el pueblo tiene derecho a manifestar, a defenderse. El sueño histórico de la extrema derecha y el sueño histórico de personajes como los exministros, como algunos ministros actuales, es que cuando el Estado va a reprimir a la gente que se manifiesta, se dejen matar sin defenderse. ¿No? Esto es, por ejemplo, cuando nadie entiende la figura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Mira, el Partido Comunista de Chile nunca ha sido partidario de la vía violenta para acceder al poder en la historia de Chile. Pero en tiempos de dictadura, cuando nos iban a buscar a la casa y nos sacaban de nuestras casas sin procedimientos judiciales ni acusaciones para matarnos y matar a nuestros familiares, el partido tomó la decisión de armar un sistema de autodefensa. ¿O qué?
la derecha pretende que nosotros nos dejemos aniquilar impunemente como lo han acostumbrado a hacer ya en 27 oportunidades en la historia de Chile. Ese es el sueño de Marcela, Desde es el ese punto sueño de de vista, Marcela Cubillo, es el sueño de la Evelyn Matei, es el sueño de Andrea Lamán, ¿no? Efectivamente que nosotros cuando ellos deciden matarnos porque tenemos reivindicaciones justas, nosotros nos sentemos a esperar que nos vayan a sacar de la casa y que nos tiren al mar amarrado a rieles de tren, como lo hicieron con Marta Ugarte y con tantos otros que desaparecieron sin ningún juicio previo. pero eso es distinto hoy día, donde se supone que estamos en democracia. Desde ese punto de vista, ¿usted cree, cómo habría manejado usted la violencia si fuera presidente de la República? Espérate, ¿Cómo se maneja? la pregunta al millón es ¿por qué en otras partes se afirma que regímenes democráticos devienen en sistemas totalitarios y eso no puede pasar en Chile? ¿Por qué no se aplica a Chile? Cuando se pierde la legitimidad del uso de la violencia, hay derivas autoritarias. Y este gobierno la ha tenido clara. O sea, cuando el presidente de la República sale a retar al Contralor porque hace una investigación, que es algo pero sin precedente en la historia. Cuando el presidente de la República y el ministro de Salud se niegan a entregar los correos a la justicia interviniendo en otros aparatos, eso es una deriva autoritaria, ¿no? O sea, Ya, pero aquí ¿cómo estamos se hablando maneja la violencia? O sea, si usted fuera hoy día presidente de la con, República. con inteligencia policial, resguardando la manifestación y con inteligencia policial, porque recuerdo que en cada delito hay 12 horas, ¿no?, para actuar después. Entonces uno se puede preocupar con diversos métodos que hoy día hay mucha más tecnología que antes, de pesquisar toda la información necesaria para después, ¿no? Efectivamente, o cuando hay violencia, porque nosotros además hemos visto, discúlpeme que se lo diga, yo he visto a carabineros al lado mío, me han tirado caballos encima a mí, estando en Plaza de la Dignidad, mientras al lado mío hay gente destruyendo los locales y a ellos no los tocan, a ellos los filman para tener después evidencia para mostrar la violencia. Entonces uno pregunta, ¿y por qué Carabineros persigue a la gente que está parada manifestándose y no persigue a los que están desarrollando la violencia? ¿Será que son uniformados también? Lo hemos encontrado en varias oportunidades y lo hemos denunciado. La pregunta es, ¿y por qué no hemos conocido hasta el día de hoy ninguna acción administrativa de Carabineros para corregir esto? ¿Por qué no hemos conocido, por ejemplo, ninguna querella de este gobierno por violación a los derechos humanos? Entonces, yo le digo, hay diversas formas. Mire, en todo el mundo se sabe cómo se manejan las manifestaciones, pero para eso hay que desmilitarizar a la policía, ¿no? Y hay que atacar la cultura organizacional que proviene de la dictadura. Entonces, yo creo que hay distintas formas, efectivamente. Mire, ayer a mí me dio mucha pena algo que pasó en nuestra comuna. Cerró el Venecia. Yo no sé si muchos no deben saber lo que es el Venecia, pero es un restaurante que tiene todos los años que a nosotros no nos gustaría reconocer, porque cuando uno conoce restaurantes tanto antiguos se le cae el carné, ¿no? Y la declaración que hace la dueña del Venecia, que la conozco de toda la vida, me dice, mira, a nosotros no nos destruyó ni el 18, ni la crisis económica, ni la pandemia. Nos destruyó el narco. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hizo la policía con el narco? Que lo hemos denunciado, pero decenas de veces. ¿Qué hizo la policía para sacar al narco del barrio de Bellavista? Nada. No, ella dice, mira, la pandemia no nos afectó el 18 de octubre, nos afectó esto, porque tenemos una policía que tiene intereses distintos, que tiene Pero ahí es prioridades distinto distintas. también, pero ahí también es distinto, por ejemplo, lo que pasa con los locatarios de Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, que están hasta las masas porque le están destruyendo los locales todas las semanas. Po. Bueno, pero es un problema político, no un problema policial. ¿Sabe qué? Yo aquí, mire, esto es increíble, pero nadie lo va a entender, pero voy a defender a Carabineros. Yo creo que Carabineros ha cometido errores garrafales y ha violado los derechos humanos y tienen que pagar todos los que tengan que pagar. Pero aquí hay un problema anterior. Este gobierno, absolutamente incapaz de resolver los problemas de sus ciudadanos, le ha pedido a Carabineros que resuelva los problemas que no puede resolver, transformando esto en un problema policial. Y eso es responsabilidad del sistema político mayor, del sistema político que dirige, ¿no? De esta relación que tiene el Ejecutivo con el Legislativo, que en 30 años dejaron que surtiera el abuso, que no subieran los precios de los medicamentos, que no subieran los precios de los arriendos, que no subieran los precios del metro, que no subieran... Mira, todo sube menos los sueldos, generas indignación, restringes los derechos, haces tremendos negocios,
dejas que cunda la corrupción, tanto así que tenemos un presidente que fue formalizado en su tiempo por robarse un banco entero, y lo tenemos de presidente, ¿no? Y mira qué extraño, ¿eh? Los mismos que votan por personajes como esos son los que se quejan de la delincuencia. Yo siempre digo, mira, cuando uno vota por un ladrón, después no se puede quejar si lo asaltan. Y cuando uno vota por un mentiroso, después no se puede quejar de sentirse engañado. Entonces, esto es complejo, pero hay que hacer una reflexión un poco más profunda, porque si miramos todos los problemas solo en la superficie, estamos condenados a seguir cometiendo los mismos errores. Aquí el sistema político no le puede derivar a Carabineros la responsabilidad de resolver problemas que son políticos y que son por absoluta incapacidad, ¿no? ¿Se soluciona todo este problema de las policías? ¿Se soluciona con la salida de Rosa? No, aquí tiene que haber una intervención civil. Cuando yo planteo que el problema de hoy es el problema de 1990, cuando usted en el 90 decidió salir de la dictadura con la constitución de la dictadura y con toda la cultura organizacional de la dictadura vigente, y la dejó que se mantuviera 30 años, es decir, nosotros permitimos como sistema político que se mantuviera la cultura de la impunidad, del encubrimiento, de los montajes, de la violación de los derechos humanos, y no intervenimos jamás las policías, usted comprenderá que no hay nadie en la institución capaz de cambiar la cultura organizacional desde dentro. Y por lo tanto usted requiere de una intervención civil, un director que venga de afuera, que sepa derechos humanos y que se ponga por encima, unos contralores que revisen los procedimientos, el cumplimiento de los procedimientos, no solo los policiales, sino que también los administrativos, ¿no? Y que sea civil, que no sea la institución, que no esté bajo la misma cultura. Aquí nadie ha dicho algo. Mire, ¿se acuerda del contralor Ramiro Mendoza? ¿Nadie le va a pasar la cuenta a ese señor? Revisó las rendiciones de Carabineros durante 8 años, se estaban robando Chile entero bajo sus narices y nunca lo supo parar. Y hoy día cuando tenemos un contralor que hace la pega, sale el gobierno a tratar de impedírselo. Entonces yo lo que digo, intervención civil, porque además le comento, yo creo que Mario Rosas ya cumplió su ciclo. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque él reemplazó a una casta completa de generales que fueron sacados por este gobierno cuando llegaron, porque estaba la crisis de los montajes de Huracán y Catrillanca. ¿Se lo recuerda? Sí. Bueno, resulta que han pasado más de 24 meses y siguen habiendo montajes. La PDI desmontó un montaje que tiene 3 días, la noticia. Hemos tenido montajes durante todo el escenario. Trataron de mentir por lo del cabro de Pionono, ¿no? Por el Anthony. O sea, claramente el general Rosa no pudo cambiar la cultura de su institución y fue absorbido por una cultura organizacional de la cual es parte integrante y por lo tanto él no puede dirigir la reforma que Carabineros necesita. Ahora, yo no caigo en el lugar común de todos aquellos que no entienden la importancia de Carabineros para la sociedad. No, yo no soy partidario de todos aquellos que dicen, no, disolución. No, 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 sí. Nadie puede pretender disolver la policía y quedarnos sin policía. Ya, dejémonos de hablar tonteras. O sea, bajemos, aterricemos la pelota y seamos sensatos, honestos, pero además responsables. Aquí se requiere una reforma, pero tiene que ser a través de una intervención civil con especialistas que logren desmilitarizar la policía, democratizarla. Es más, por ejemplo, yo soy partidario de que se lleve la gratuidad a las escuelas matrices carabineros y ojalá tengamos escalafón único, porque hoy día en Chile las clases populares no pueden ser generales de carabineros. Sí. ¿Qué pasa con el mea culpa propio, digamos? ¿Qué mea culpa hace su sector político, que también fue parte del gobierno, en el gobierno de Bachelet, respecto del estado al que hemos llegado hoy día? A ver, yo no me gusta hablar de sector político, porque yo estuve en un gobierno en donde compartimos, por ejemplo, con la democracia cristiana, que siempre está en la tesis de diferenciarse. Entonces, cuando son gobiernos se comportan como si fueran oposición y cuando son de oposición se comportan como si fueran de gobierno, ¿no? Entonces, ese es mi sector, entre comillas, si uno lo quisiera definir. Nosotros como partido, la única autocrítica que podemos hacer es que no hemos tenido la fuerza, ni hemos logrado movilizar a la ciudadanía de tal manera de mostrar esta realidad que hoy día parece evidente, ¿no? Por ejemplo, yo soy autocrítico en mi sector por la falta de orden y de apoyo al programa que comprometieron. Algunos llegaron a decir, el presidente de la democracia cristiana en la época, que él había firmado el programa sin leérselo. O sea, yo creo que alguien que trabaja en política y que lleva cuántos años siendo funcionario de la política, ¿no?
debe renunciar a hacer política nunca más después de una declaración como esa. Es como si alguien en el Parlamento, que han habido casos, votara las leyes sin leerlas. No, ¿saben qué? Váyanse para la casa. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día cuando se mira la reforma tributaria que planteó el gobierno de la presidenta Bachelet, a varios les encantaría que se hubiera aprobado, pero la dejaron caer. Hoy día cuando uno mira el proceso constitucional que inició la presidenta Bachelet y que este gobierno tiró al basurero de la historia el primer día de su llegada, uno lo mira y le dice, oye, puta, que hubiera sido bueno que lo hubiéramos continuado. En una de esas no llegábamos al 18 de octubre, po. En una de esas, ¿no? Y cuando uno mira para atrás y dice, oye, y si hubiéramos extendido la gratuidad como lo pedía la izquierda en ese entonces, además haciendo una reforma tributaria que desintegrara y que terminara con las exenciones y por lo tanto que recaudara lo que necesitaba el país. En una de esas no hubiéramos llegado. Y si hubiéramos hecho la reforma previsional que la presidenta Bachelet planteaba, con la cotización adicional a un pilar de reparto para mejorar las pensiones, en una de esas no hubiéramos llegado al 18 de octubre. ¿Faltó Entonces, orden entonces? faltó orden, pero los que tienen que hacerse la autocrítica son otros, no nosotros que fuimos, como siempre, los más leales a los gobiernos de los cuales formamos parte en la historia de Chile. Ya, pero a veces igual es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Nosotros nunca votamos en contra de un proyecto que hubiésemos comprometido. ¿Qué tan dramático cree usted que es la posibilidad de que gane una u otra opción el próximo domingo en el plebiscito? ¿Realmente se va a Chile el despeñadero si gana el apruebo o gana el rechazo? No, esas caricaturas son propias del fascismo. Yo les recuerdo que los que dicen eso son los mismos que en el 88 decían que llegar a la democracia era un salto al vacío. Andrea Lamán, Marcela Cubillo, todos aquellos que decían en esa época que votar en contra de la continuidad de la dictadura era un salto al vacío. O sea, imagínense, uno no puede discutir porque con ello uno no tiene un problema político, uno tiene un problema valórico, uno tiene un problema de valores esenciales. Entonces, plantear que la dictadura es mucho mejor que la democracia es algo que a mí me impide entablar un diálogo con ellos y con todo lo que hacen estas caricaturas del salto al vacío, de la incertidumbre, porque eso es el partido del orden. Ellos ocupan el temor como el poder detrás del poder, pero no les resultó en el 88 cuando estaban con la dictadura, no les va a resultar ahora. Y ¿Y si yo, ganara el mire, rechazo? también lo dramatizo porque esto es parte de la política, si la democracia es así, ¿no? Y tendremos que buscar otras fórmulas para que efectivamente las opciones que consideramos correctas sean mayoritarias. Yo le puedo contar mi historia. Yo fui 5 veces candidato en Recoleta. Partí en el 2001 cuando el partido tenía 2,13% de los votos y nos propusimos ganar la alcaldía de Recoleta y nos demoramos 12 años. Ganamos el 2012 y nunca actuamos al margen de la democracia, pero nos preocupamos de hacer un trabajo que permitiera que un pensamiento que era minoritario en la comuna pasara a ser mayoritario y obtener un respaldo que nos permitió hacer lo que hemos hecho y que parece, al menos así lo indica todo lo que escuchamos, que ese respaldo empieza a ser mayoritario incluso fuera de las fronteras de la comuna, porque mucha gente se empieza a imaginar un Chile con precios justos en los medicamentos, en los lentes, en los arriendos, en los libros, en la música, en el arte, en la cultura, ¿no? Y eso les parece que es bastante más sensato que este país del abuso en el que nos ha tenido viviendo tanto la derecha como la socialdemocracia neoliberal de nuestro país. Desde ese punto de vista, usted ha sonado como posible presidenciable ya mirando hacia noviembre del próximo año, que no queda nada, queda un año. ¿Cómo debiera moverse las fuerzas? Porque el Partido Comunista ha estado como muy reacio a llegar a entendimiento en el último tiempo con la ex Concertación. Ha estado mirando más bien hacia el Frente Amplio. Eh, ¿Cómo deberían llegar las fuerzas de la centroizquierda a esta elección? Yo le ¿Dividir pediría fuerza? Yo le pediría a Karen primero que tratáramos de evitar los prejuicios, porque es más difícil cambiar un prejuicio que una realidad. Los que han estado reacios a tener un acuerdo amplio no somos nosotros, es la Concertación. Ellos nos plantearon en la discusión de la última que dejáramos afuera del Frente Amplio, que hiciéramos un acuerdo solo entre nosotros, y nosotros les dijimos que no estábamos de acuerdo. ¿No? Además, ¿usted ha visto a alguien de mi partido diciendo que Chile se merece más que un nuevo gobierno de la Concertación? No. No. Cuando yo Pero dije que yo pero se estaba, restaron cuando del yo, acuerdo para la nueva constitución.
¿O usted firmaría algo con lo que no está de acuerdo? O sea, a ver, usted que es mujer, ¿habría firmado un acuerdo sin paridad de género? No. Ah, está más cerca del PC que de la concertación, porque ellos lo firmaron sin paridad de género. ¿Usted habría firmado un acuerdo sin pueblo originario? No. Ah, ellos lo firmaron. ¿Usted habría firmado un acuerdo sin condenar las violaciones a los derechos humanos y solo condenando la violencia? Pero después avanzaron en eso igual, en la O sea, paridad, en los pueblos a ver, indígenas. pero no por voluntad propia, po. Avanzaron en eso porque la sociedad chilena en su conjunto rechazó el acuerdo porque no contemplaba elementos esenciales. Imagínense, yo fui a todas las manifestaciones que pude ir. Nunca vi un letrero que dijera convención mixta, convención constitucional. Todos decían asamblea constituyente. Y la única opción que el bendito acuerdo no puso fue la que pedía la ciudadanía. ¿Cuál es la señal? Salimos de esta sin ustedes. Nosotros tenemos el control, ustedes no son el poder soberano de la nación. Somos nosotros, el sistema político. Que Y también se ustedes lo... puede leer como tratamos de salir por vía institucional. No, si la ley podría haber sido distinto. No, la vía institucional no dejaba fuera la vía institucional de una reforma constitucional para incorporar participación admitida que pusiera lo que usted quisiera. Ellos no quisieron, porque quisieron dejar afuera a la ciudadanía con la cual nunca se reunieron además. Entonces, nosotros no estamos obligados, igual que en el 88, ¿ah? Nosotros no éramos partidarios de la salida pactada, pero al día siguiente que la sociedad mayoritariamente decidió ese camino, nos sumamos a la participación política porque es un derecho. Mire, le voy a dar un ejemplo más burdo. ¿Usted cree que es justo que los que votaron en contra de la ley del divorcio puedan divorciarse? La ley es para todo. Ah, qué bueno. Bueno, entonces nosotros estamos haciendo lo correcto. Ah, hay un ministro y una ex ministra que votaron los dos en contra de la ley del divorcio y que se divorciaron después. Mire cuánto nos enseña la vida, ¿no? Entonces, lo que yo le digo, efectivamente, nosotros no teníamos por qué firmar. Pero mire, usted me preguntó algo sencillo. Cuando a mí me preguntaron en reiteradas oportunidades y yo dije que estaba disponible, salió la mitad de la concertación a decir que nosotros éramos poca cosa para gobernar Chile, porque Chile se merecía algo más. O sea, a mí me parece que eso es de un desatino al puerto de un buque. Hay gente que, por ejemplo, dice, vamos a primarias, los comunistas no quieren primarias, nosotros estamos dispuestos a primarias. Pero yo he escuchado a Carolina Goich y a Jimena Rincón, que son dos precandidatas de la ADC, decir que nunca votarían por mí. ¿Usted iría a una primaria que implica que el que gana recibe el apoyo de todos, con gente que ya definió que no va a votar por usted? Porque yo dije todo lo contrario. No, yo votaría feliz por cualquiera que gane la primaria. Entonces, ¿quiénes son los que están en contra de los acuerdos amplios? ¿Y qué pasa O ahí sea, si es que llegan todos divididos? ¿Es un buen escenario para la centroizquierda considerando que la centroderecha no, tiene por supuesto, gente posicionada también? por supuesto que no es un buen escenario, pero usted no le puede cargar al PC el fracaso de la unidad. ¿Sabe por qué? Porque Chile no quiere un segundo gobierno de derecha, según lo que yo entiendo, pero tampoco quiere volver a los tiempos de la concertación. Entonces, si usted me plantea que vamos a hacer una negociación mirando las cifras del 16, los resultados electorales del 16 y el 17, como si entre el 18 y el 19 no hubiera pasado y este país no hubiera cambiado, yo le digo, no, sabe que usted está equivocado. Usted no quiere un acuerdo. Usted quiere mantener la hegemonía a la cual ha estado acostumbrado 35 años sin mirar los procesos sociales. Y eso es inaceptable, ¿no? Entonces, además, esto no es novedoso, ¿eh? De que el programa lo definen las corrientes que tienen más apoyo e incorporan a las corrientes minoritarias y discuten y afinan. Pero alguien nos quiere vetar y alguien nos quiere ningunear y así es difícil llegar a acuerdos. Yo, por ejemplo, nunca he dicho, ¿no?, que alguien de la extrema derecha que gobernó con la derecha tenga más credenciales democráticas que alguien de la concertación. Yo lo he escuchado al menos en dos personas de la democracia cristiana y de la concertación, ¿no? Entonces yo digo, ¿quiénes son los que están en contra de llegar a acuerdos? ¿Quiénes son los Ahora, que si hacen no se los llega a vetos? acuerdo, si no se llega a acuerdo, ¿eso es entregarle en bandeja al gobierno a la derecha? No, para nada, porque aquí no definen los partidos políticos. Aquí quien define quiénes son los liderazgos, quiénes se ganan la confianza de la ciudadanía, son los ciudadanos que votan. Y yo les recuerdo que todos los militantes de todos los partidos de Chile no alcanzan ni siquiera el 15% de la población.
y que si efectivamente se da lo que indican todos los estudios que se vienen haciendo, en donde es probable que aumenten al menos en un 50% la participación de la ciudadanía en los desafíos que vienen, le cuento que todos los resultados anteriores valen cero, porque efectivamente la incorporación de un 50% lo convierte en un escenario líquido. Entonces, si usted me dice que los partidos van a definir, no, pues si nosotros lo que estamos diciendo es dejemos que la ciudadanía hable. Y la ciudadanía habla y habla todos los días. No, pero hay que saber escuchar. Por eso yo digo, mira, hay algunos, porque yo no he dicho que quiero ser presidente de la República, y para decirle la verdad, nunca me lo planteé, nunca me lo imaginé, nunca ni siquiera me imaginé. Lo único que yo quería hacer era alcalde de Recoleta, porque esta es la pega que más me gusta y para la cual yo me formé, incluso a través de mis estudios académicos. Por eso estudié primero arquitectura, terminé en la Chile, estudié sociología, terminé en la Chile, estudié un magíster en urbanismo, y después estudié licenciatura en gestión de calidad total y me especialicé en vivienda social. Entonces, un conjunto de saberes pintados para este cargo, ¿no? Y así me construí a través, además de un proceso político, con un plan estratégico que me mantuvo 12 años trabajando con mi partido en Recoleta para poder llegar a hacer lo que hicimos, ¿no? Y si hoy día estamos en la encuesta es porque la ciudadanía valora lo que hemos hecho. Hay otros que la ciudadanía no los pone en ninguna parte y se andan proclamando ellos. Entonces, yo creo que hay que dejar a la ciudadanía que hable, ¿no? Y si usted me pregunta, todos aquellos que piensan que la restauración de la socialdemocracia es neoliberal, incluyendo a gente que después de 3 años de estar afuera porque no querían dar la cara por los problemas judiciales que tenía y que estuvieron asesorando a presidentes en todo Chile, vienen para acá a dictar... Estamos hablando de Marco Enrique Minami. Claro, y vienen acá a dictar cátedra sobre la unidad, después de que no han estado preocupados de este país en los últimos 3 años, no han hecho ni siquiera una declaración. Y vienen más encima a ningunear a los que hemos estado trabajando por mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas de manera sistemática, sin arrancar de Chile. A mí me parece, la verdad, que la ciudadanía tiene que juzgar, y yo creo que la ciudadanía va a juzgar. Voy a hacerle la última pregunta y después vamos a ir a las preguntas de los chicos porque está el chat hirviendo. ¿Por qué usted sería mejor presidente que un Joaquín Lavín o que una Evelyn Matei o que un cualquiera, digamos? No, yo no soy el llamado a contestar eso lo tiene que contestar la ciudadanía. Yo hablo con las cosas que hago. Si usted me pregunta, yo le diría, mire, porque efectivamente hemos logrado abaratar, simplificar y facilitar la vida de todos los que han vivido bajo nuestra administración, y hemos logrado además ser una de las 5 municipalidades más transparentes de Chile. Hemos logrado con la misma plata hacer cosas que otros, teniendo mucha más plata que nosotros, no logran hacer, ¿no? Y porque como uno llega a un estado que tiene pocos recursos, no va a comparar lo que es administrar riqueza con administrar pobreza. Imagínense lo que significaría para Recoleta. Mire, yo tengo 222.000 pesos por habitante al año. La alcaldesa de Providencia tiene 950.000 pesos por habitante al año y el alcalde de Las Condes tiene 1.200.000 pesos por habitante al año. O sea, si Recoleta tuviera el per cápita de ellos, yo pasaría a administrar 30.000 millones de pesos en un año a 150.000 o 120.000. ¿Saben? ¿Se imagina lo que yo podría hacer con 120.000 millones de pesos de presupuesto en esta comuna? La podríamos hacer de nuevo si quisiéramos. Entonces, claro, confiar en gente que administra riqueza, que puede derrochar, que puede pagar horas extras súper extraordinarias, que dobla los sueldos de sus funcionarios públicos con horas extras que además son de dudosa procedencia, ¿no? O mantener una comuna bonita con esa cantidad de plata, déjeme decirle que debe ser fácil. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando el alcalde de Las Condes pasó por Santiago, vendió los derechos de agua a perpetuidad que tenía Santiago para regar sus áreas verdes en 6.000 millones de pesos. Entonces, yo veo que ellos, cuando administran un poco más de escasez, entran en problemas y en crisis. Entonces, y el Estado es escasez, digamos. Entonces, yo creo que el Estado debe asumirlo gente que, primero, conozca la realidad que vive la mayoría de la población y, segundo, que sepa administrar pobreza. Porque administrar riqueza es fácil y puede confundir a la gente. Vamos a ir a las preguntas del chat. Voy a ir en orden. Alcalde, dice Francisco, no alcanzo a ver el apellido. Alcalde, ¿qué respondería a quienes dicen que si sale la nueva constitución seremos Venezuela?
Y por otro lado, ¿qué piensa respecto a la inmigración ilegal que se ha visto en ciudades tales como Iquique o Antofagasta? Respecto a lo primero, decirle que con esta constitución Chile terminó bastante más parecida a Venezuela, y con este gobierno de derecha que acuñó el concepto Chilezuela, terminamos bastante más parecido a Venezuela, y le cuento además que los comunistas no hemos gobernado este país y por lo tanto los problemas de pensiones miserables, de salud absolutamente insuficientes, de educación injusta, de segregación social, de sueldos miserables, no son responsabilidad de los comunistas que no hemos estado en el gobierno. Entonces, yo le recomendaría que O sea, esa estuvieron pregunta, en el gobierno con Bachelet. sí, pero 4 años, pero además en una posición en donde nosotros no éramos hegemonía. Ahí era hegemonía la socialdemocracia neoliberal. Se demostró cuando entró Burgos al poder. Entonces, efectivamente, los problemas que hoy día tiene Chile, yo creo que al partido que menos se le puede responsabilizar es al Partido Comunista. Entonces, si a alguien le parece, como el presidente de la República, que Chile era una isla una semana antes del 18 de octubre, bueno, quedó demostrado que no éramos tan isla, porque el programa neoliberal no puede llevarse a cabo, y como esta es una constitución neoliberal, yo creo que cualquier constitución distinta que sea más democrática que esto y que permita mayor permeabilidad del sistema político por parte de la ciudadanía nos va a llevar a un país mejor, no inmediatamente, pero sí en un par de años. ¿Ah? Y sobre lo segundo, mire, el tema de la inmigración a mí es un tema que me sorprende cómo se discute en nuestro país. Yo soy nieto de inmigrante. Si usted restringiera la entrada a los inmigrantes hoy día en nuestro país, seguramente, y si lo hubiéramos hecho hace 100 años, seguramente no habría nadie ni en el Congreso ni en el gobierno, porque este es un país lleno de inmigrantes. Eh, las migraciones son un fenómeno que llevan millones de años. Los estados nacionales llevan 400 años en la historia de la humanidad. Y a mí siempre me ha sorprendido, mire lo que le voy a decir, que los que son más partidarios de la completa libertad al movimiento de capitales sean los menos partidarios a la libertad del movimiento de las personas. Y es quizás porque eso los muestra de cuerpo entero valóricamente, ¿no? A los capitales que entran y pues son capaces de destruir Chile si quieren, si es que se arrancan en una crisis que no les guste, no les ponemos ningún obstáculo al ingreso, pero a las personas sí. No entendemos todavía que las personas siguen a los capitales, siguen las oportunidades de trabajo. Por lo tanto, yo creo que esa no es una preocupación. Yo además creo firmemente en la reciprocidad. Entonces, a mí me gustaría invitar a todos a pensar cómo quieren que el resto del mundo trate a los chilenos cuando los chilenos salen. Y cuando piensen en eso, decidan cómo quieren tratar a los inmigrantes cuando vienen. Porque yo les cuento que cuando algunos chilenos y chilenas van a estudiar en Europa, les dan salud gratis, les dan subsidio para el arriendo, le dan una red de protección inaudita, que no existe ni siquiera en nuestro país para los chilenos, ¿no? Y sin embargo nosotros nos preocupamos de un problema que no es el problema, ¿no? Yo no trabajo con nacionales y extranjeros. Recoleta es una ciudad santuario. Las ciudades santuarios son reconocidas en el mundo porque no le preguntan a nadie ni por su nacionalidad, ni por su color de piel, ni por su religión, ni por su partido político, ni por su estatus migratorio para ofrecerle los mismos servicios, porque nosotros trabajamos con seres humanos, ¿no? Y a mí me sorprende un país que se dice tan cristiano y tan católico, que sea tan poco cristiano y tan católico en las acciones concretas. ¿Eso significa puertas abiertas totales para la inmigración, No alcalde? significa una migración regulada, pero que efectivamente sea capaz de entender y de entregar reciprocidad con el resto de los países, ¿no? Así de claro, reciprocidad. Tratemos a los extranjeros como nos encanta que traten a los chilenos cuando nosotros salimos de aquí. Yo no he tenido la oportunidad de salir, digamos, a ir a otro país, pero otros lo han hecho. Alcalde, María Francisca González dice, ¿cómo lo transcurrido en un año ha influido en la visión ciudadana sobre los gobiernos locales? Y de entregarse una mayor o menor relevancia, ¿cree que esto pudiese notarse en la participación en las próximas elecciones municipales? Yo ahí tengo una diferencia con Francisca, ¿no? Francisca, Francisca, sí. porque yo creo que la diferencia en la percepción de los gobiernos locales no viene del 18 de octubre, viene desde la fundación de la Farmacia Popular que acaba de cumplir 5 años. Cuando nosotros empezamos a desarrollar iniciativas que le cambian de cuajo a la realidad a los gobiernos locales,
Y la gente, y los gobiernos locales, y los alcaldes, que no son gobiernos locales, son meras administradoras, se empiezan a dar cuenta que su capacidad de innovación y de responder a problemas puntuales de la ciudadanía es mucho mayor, es más eficiente y es más eficaz, los alcaldes empiezan a tomar una relevancia distinta en este país, ¿no? Después, cuando llega el 18 de octubre, los alcaldes que ya están siempre más sintonizados que el sistema político por nuestra cercanía con la ciudadanía. Usted comprenderá que si nosotros hacemos algo mal, la gente viene a la municipalidad a reclamar. Si el intendente hace algo mal, la gente no se imagina yendo a la intendencia a reclamar. ¿Ah? Y si el presidente hace algo mal, nadie llega a La Moneda y lo dejan entrar para hablar con el presidente. Entonces, hay una distancia, ¿no? Y cuando el 18 de octubre empieza a darse esto, y los alcaldes y alcaldesas de izquierda de este país deciden convocar una consulta comunal simultánea, y después eso es asumido por la Asociación Chilena de Municipalidades, y se convierte en una consulta comunal simultánea a nivel país, que iba a preguntar por la nueva constitución, yo ahí le quiero decir, mire, la sinergia, la sintonía entre el movimiento ciudadano y los alcaldes y alcaldesas creció significativamente porque pusimos en jaque al gobierno y al parlamento que ni siquiera se habían imaginado convocando plebiscito, pero como nosotros ya lo habíamos convocado, ellos sacaron la cuenta y dijeron, bueno, nos quedamos abajo de esta y no nos paramos nunca más. Entonces, si ya hay 220 alcaldías haciendo consulta, vamos a tener que hacerla porque si no, esto puede ser un desastre, ¿no? Y a partir de aquello, luego llega la pandemia y los gobiernos locales luego se ponen nuevamente en una situación de vanguardia respecto del manejo de la pandemia, porque estamos más cerca de la gente y nosotros sí teníamos conocimiento y conciencia acerca de la pobreza y el hacinamiento que tenían los sectores populares, cosa que este gobierno no conocía, y esto no es una declaración mía, es un reconocimiento de su propio ministro de Salud, ¿no? Lo más grave es que el ministro de Salud reconoce esto después de haber sido 4 años ministro en un gobierno anterior. O sea, tuvimos un gobierno anterior que gobernó 4 años en este país que no tenía conciencia ni conocimiento del hacinamiento y la pobreza en los sectores populares. Nuevamente se restablece una relación privilegiada entre la ciudadanía y los alcaldes y alcaldesas, y yo creo que eso va a seguir sucediendo, y por lo tanto la respuesta natural es que en la próxima constitución hay una redistribución de potestades, atribuciones y recursos entre los distintos niveles nacionales y subnacionales de gobierno. Hoy día, se los comento porque esto poca gente lo sabe, el Estado central gasta el 80% de la población, del presupuesto del Estado, las regiones el 8% y las municipalidades el 12%. ¿No? Nosotros aspiramos a que sean por lo menos 3/3 y aspiramos también a que se corrija la asimetría en la horizontal, es decir, que todas las comunas y que todas las regiones tengan la misma plata por habitante, con correcciones para atender de mejor manera a los que están más aislados y más lejos de los centros, pero efectivamente que todos seamos iguales ante la ley. Usted comprenderá que un habitante de Recoleta no se puede sentir feliz, o un habitante de Cerro Navia no se puede sentir feliz sabiendo que él como ciudadano para el Estado vale 145.000 pesos, mientras que un habitante de Las Condes vale 1.300.000 pesos. Eso no parece muy democrático. Francisco Gorigoitía pregunta, ¿cree que Chile está preparado para entrar a un modelo comunista? Mira, lo primero es que me parece que la pregunta es de un prejuicio, pero absurdo, ¿no? Porque los que deciden si Chile está preparado o no son los ciudadanos, ¿no? Yo creo que solo hacerse la pregunta es no creer en la democracia. Cuando uno piensa que alguien está imposibilitado, o sea que en el sistema democrático chileno los comunistas pueden salir últimos, penúltimos, cuartos, terceros, segundos, pero nunca primero, es no creer en la democracia. Yo creo que esa es una respuesta, es una pregunta que está instalada desde la clase dominante, desde el poder, y que lo que pretende es establecer una duda razonable acerca de si algún programa político puede gobernar o no. Y eso yo creo que si usted le pregunta a los recoletanos le dirían sí. Y si usted le pregunta a esa población de Arica Magallanes que cree que Recoleta lo está haciendo tan bien que quieren tener comunas como Recoleta en todo Chile, yo creo que ellos también piensan eso. Y hoy día, extrañamente, eso nos sitúa en primero o en segundo lugar en la encuesta, en toda la última. Ahora, además le quiero decir algo. Me parece que todavía no tienen claro que si nosotros llegásemos a ser parte de un gobierno, no va a ser un gobierno comunista, ni un modelo comunista, ni el programa del Partido Comunista. Va a ser un programa, un modelo y un gobierno de un conglomerado que va a ser mucho más amplio que el Partido Comunista. Los comunistas, sobre todo para aquellos que creen que nos comemos a las guaguas, y yo les tengo una buena noticia,
en 8 años de gobierno comunal comunista en Recoleta, no ha desaparecido ninguna guagua. Por lo tanto, les puedo dar tranquilidad, tampoco hemos puesto misiles iraníes en el Cerro Blanco, apuntando ni a Santiago, ni a Providencia, ni a Las Condes, y no estamos pensando hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, todas estas caricaturas yo creo que hay que superarlas, ¿no? Porque acá lo que está en juego es un programa de gobierno de un conglomerado que espera a mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos, que es lo que hemos logrado hacer todos los alcaldes y alcaldesas comunistas de Chile. Yo los invito a conocer, que quizás tengan poca información, ¿no? La alcaldía comunista de Diego Almagro y todo lo que ha hecho, o la alcaldía comunista de La Ligua y todo lo que ha hecho, la primera planta desaladora de agua municipal que entrega agua gratuita en sectores que no tenían agua, o la primera clínica de diálisis municipal que da una atención que no existía en una comuna y que obligaba a la gente a moverse a otra región, ¿no? A otra comuna, digamos, para poder resolver un problema básico, o las residencias universitarias gratuitas fuera de la Ligua, que la Ligua estableció ya hace 15 años para los estudiantes de su comuna que salían a la ciudad universitaria, y les podría nombrar la lavandería popular que le lava gratuitamente a los adultos mayores su ropa del mundo popular en la comuna de Quilicura. Entonces, la verdad que todos estos prejuicios que vienen de una vida muy acomodada y que han sido una caricatura construida, yo creo que es bueno someterlo a confrontación con la realidad para poder opinar con mayor certeza. Rodrigo Espinosa pregunta, de aprobarse el proceso constituyente, considerando el llamado que usted hace a mantenerse movilizados, ¿es acaso controlar la discusión por medio de la marcha e incluso de la violencia? ¿Sería un segundo vicio de origen? Yo no sé por qué nunca la gente que piensa eso se ha cuestionado sobre los vicios de origen de la actual Constitución. Siempre me llama la atención que la extrema derecha lo quiera poner ahora como un vicio de origen, y nunca les llamó la atención que esta Constitución fuera hecha en un minuto en donde aquí se hacía desaparecer a los que pensaban distinto, ¿no? Se les tiraba al mar, se les torturaba. Yo creo que hoy día estamos en una condición inmejorablemente superior, ¿no?, a aquella. Por lo tanto, esta constitución en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios va a ser 100 veces más legítima que la del 80. Lo segundo, decir que efectivamente yo he condenado la violencia y la voy a seguir condenando, al igual que la violación a los derechos humanos, al igual que los montajes y al igual que la complicidad de este gobierno absoluta con la violación a los derechos humanos. Pero yo creo que la ciudadanía debe mantenerse movilizada. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema político impermeable. Un sistema político que te invita a votar cada 4 años y que después te dice, ándate para casa, nosotros vamos a ver lo que vamos a hacer. Y si no te gusta lo que hacemos, ve si podéis sacarnos de aquí. Entonces yo creo que eso no puede volver a pasar. Y yo creo que la ciudadanía ya aprendió, por ejemplo, el 10%, ¿no? La ciudadanía ya aprendió a que tiene que preocuparse para que las cosas que cree que se deben convertir en ley se conviertan de verdad en ley, porque mira, la corrupción habitualmente se asocia solo al mal uso de recursos públicos con fines distintos, pero eso no es la corrupción solamente. La corrupción también es usar para fines distintos potestades y atribuciones. Entonces, cuando a uno le entregan la potestad de gobernar y atribuciones para tomar decisiones por todos los chilenos, haciendo un cúmulo de promesas, y después uno llega al gobierno y hace otra cosa distinta a la que prometió, eso también es corrupción. Es ocupar potestades y atribuciones públicas para fines distintos para aquellos para los cuales fueron conferidos. Entonces, este sistema político que es corrupto, que prometió desde el 90, ¿no? Desprivatizar, restaurar derechos, restaurar el derecho a huelga, restaurar los derechos esenciales, ¿no? Y que no lo hizo, es un sistema corrupto en el cual no se puede confiar y hay que combatir la corrupción, y para eso la ciudadanía tiene que ser capaz de fiscalizar y mantenerse movilizada pacíficamente y en alerta permanente a que no nos vuelvan a pasar gato por liebre. Alcalde, Álvaro Pofán dice, ¿qué opina sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos y el rechazo de la ley ESI en el Congreso? Y pregunta también, aprovecho de hacerle al tiro, si usted fuera presidente, ¿cómo acabaría con la violencia existente hoy en la Araucanía? Ya, a ver, lo primero, la ley sobre educación sexual yo creo que es una necesidad que no obliga a los padres a no hacer la educación que se hace en la casa. Pero aquí hay una responsabilidad que es sanitaria
y que es estatal y que nadie la puede negar, ¿no? Además, nosotros tenemos libertad de educación en nuestro país, por lo tanto, si alguien quiere tener hijos que reciban una educación hiper, súper conservadora, hay lugares donde la puede recibir, ¿no? Incluso que son gratuitos porque son subvencionados por el Estado. Lo que alguien no puede pretender es que el Estado reemplace a las iglesias o a los sectores conservadores en la función proselitista de sus ideas que ellos no logran hacer. O sea, imagínense que los católicos, que creen que las relaciones fuera del matrimonio son ilegales y son pecados, le pidiera al Estado que para ser mejores católicos en Chile tuvieran que prohibir las relaciones prematrimoniales o las relaciones extramatrimoniales. Esto sería un escándalo, ¿no? Ahora, eso no quita que yo soy totalmente partidario de que los padres eduquen a su hijo, y por lo mismo que soy partidario de la legalización completa de las drogas, ¿no? Para que efectivamente nadie se meta con los niños de nadie, porque además los que consumen droga no son delincuentes, ¿ah? Son, en el peor de los casos, cuando entran en consumo complejo y problemático, son enfermos, pero no delincuentes. Eso nos permitiría bajar los niveles de violencia y eliminar el tráfico. Si alguien me dice, no, pero es que esto le hace mal a la salud, bueno, entonces pongámonos de acuerdo como sociedad, si vamos a prohibir todo lo que hace mal, tendríamos que prohibir la harina, el azúcar, la sal, el licor, que matan 10 veces más gente que la droga en nuestro país y que efectivamente permite que el Estado se meta con los hijos de las familias cuando les dice qué cosas pueden consumir, incluso a riesgo de matarse, y qué cosas no pueden consumir porque al Estado le molesta, ¿no? Yo creo que en un Estado soy bastante más liberal que varios de los que se dicen liberales, porque los que son liberales en este país solo para lo económico, ¿no? La única libertad que defienden es la de comprar y vender cuando tienen recursos, digamos, porque en este país muy pocos tienen la libertad de criar a su hijo en el Grange o de atenderse en la clínica Las Condes si tienen una dolencia. Eso no es libertad, ¿no? Eso es neoliberalismo. Yo soy partidario de la libertad más absoluta y que nadie se meta con los hijos de nadie, pero reconozco que el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar procesos de educación cívica y sexual de tal manera de evitar problemas que después tiene que resolver el Estado a través de políticas públicas. Y respecto de de la cuestión de Walmapu, yo creo efectivamente que voy a partir del abstracto. Hay un filósofo libanés que se llama Amin Maalouf, que tiene un libro formidable que se llama Identidades asesinas. Él define las identidades asesinas como aquellas que, primero, se definen habitualmente por una sola variable, sin entender que la identidad de todos nosotros son una construcción compuesta por múltiples variables que finalmente van constituyendo tu identidad. Pero además dice, el problema más grave de esta identidad asesina es que afirman su existencia negando la de los demás. Entonces, los estados nacionales habitualmente se convierten, y él lo dice así, en identidades asesinas porque niegan la plurinacionalidad que existe en todos los territorios del mundo. No hay ningún territorio en el mundo donde exista coexistiendo una sola nación, ¿no? Nuestro país, de hecho, tiene 11 naciones reconocidas, aparte de la chilena, que viven en nuestro territorio. Por lo tanto, cuando uno afirma que este es un Estado nacional, desarrolla una identidad asesina porque afirma su existencia, la existencia de la nación chilena, en la negación de la existencia de la nación mapuche, huilliche, diaguita, afrodescendiente y toda la otra, ¿no? Y eso yo creo que le hace mal a Chile. Por lo tanto, yo creo que constituirnos en un país plurinacional e intercultural, que son dos conceptos que no son sinónimos, sino que son complementarios, nos permitiría resolver ese conflicto en un plazo bastante razonable. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Incorporar la cosmovisión de nuestras primeras naciones en la Constitución. Quizás discutir a través de su cosmovisión si la naturaleza debe ser sujeto de derecho y si la ética que existe entre los seres humanos, a pesar de que está tan poco de moda hoy día, es extensible a la relación también entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto tendríamos un sistema más ecocéntrico que antropocéntrico, ¿no? Pero también nosotros podríamos decir, mira, necesitamos escaños protegidos en el Congreso, en los consejos regionales, en los consejos comunales, ¿no? Tal como necesitamos paridad en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Consejo de Defensa del Estado,
en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, si es que queremos tener una sociedad inclusiva y efectivamente que vaya erradicando en el tiempo la violencia de género hasta erradicarla por completa, con varias medidas, ¿no? En el caso de allá, nosotros, por ejemplo, tendríamos que fundar una nueva identidad nacional. Y para eso tenemos que construir un pasado usable. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, reconocer esto. Segundo, darle los escaños protegidos. Tercero, reconstruir la historia nacional de tal manera de que no la cuenten solo los vencedores de la guerra de Arauco, sino que la cuenten todas. Y por lo tanto tendríamos que sacar de la calle todo monumento o homenaje a los genocidas, a los torturadores, a los que arrasaron con Gualmapu, a los que robaron las tierras de nuestros pueblos originarios, de tal manera que en este país, que fuera plurinacional e intercultural, nadie obligara a los nietos o bisnietos de las víctimas de genocidio a criarse en su país, ¿no? Con homenaje en las calles para los asesinos de sus tatarabuelos. Eso es básico. Tal como para construir un país unitario en términos de derechos humanos, no podríamos seguir tratando de ponerle nombres de los agentes de la dictadura a las escuelas matrices de carabineros, porque eso es refregarle a las víctimas todos los días: miren, nosotros homenajeamos a los que mataron a tu abuelo, a los que torturaron a tus padres, y eso no se puede hacer ni con las víctimas de los derechos humanos, ni con efectivamente nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, esto sería un proceso súper largo, en donde además hay que considerar diversos grados de autonomía, porque el Estado Nacional, cuando se posa sobre Gualmapu, y establece su visión de la política y de la subdivisión política administrativa de la nación, inmediatamente, por ejemplo, entra en contradicción. Les voy a hacer una consulta. Para una comunidad mapuche, ¿quién debiera ser más autoridad? ¿El alcalde o el lonco? Aunque el alcalde fuera mapuche, ¿por qué tendríamos que nosotros imponerle a ellos una forma de dominación que es occidental y chilena si ellos no creen en esa forma? La pregunta del millón. En una comunidad, el lonco es más o menos importante que el presidente de la Junta de Vecinos. ¿Quién es la autoridad en el territorio? Entonces, cuando el Estado, que no es plurinacional ni entiende las diferencias culturales, avanza como si las otras naciones y las otras cosmovisiones no existieran, uno genera lo que estamos viviendo hoy día. Y lo segundo, datito, mira, yo creo que hay harto montaje en el problema de la violencia rural en el sur. Yo les voy a dar solo un dato. Han habido varios empresarios que han sido condenados por autorrobarse la madera para cobrar seguro. Ustedes comprenderán que robarse un camión con 200 toneladas de madera no es como para llegar a la casa y meterlo en el closet. No, uno no logra ocultar un camión con 200 toneladas de madera si no tiene un dispositivo logístico que tiene por objeto, ¿no? Violar la ley, pero además hacer muchas otras cosas. El otro día se conoció un caso en donde hay ya declaraciones y testigos de que Carabineros cobra protección a las forestales y que cuando no les pagan lo que ellos dicen en esta cultura de la corrupción, ¿no? Ellos roban la madera y la venden y se pagan solos. O sea, yo creo que aquí hay hartas cosas que hay que investigar, pero con una policía distinta a la que tenemos hoy día, que tiene esta cultura que ya no le hace bien a Chile. Y hay que avanzar en el tema del Estado plurinacional e intercultural hacia una realidad completamente distinta. Alcalde, la última pregunta porque el tiempo se nos fue volando. Marta Okay. Cruz dice: señor Jadwe, tengo entendido que usted es arquitecto y sociólogo de profesión. También, según lo que dijo anteriormente, entiendo que le gustaría que las Fuerzas Armadas y de Orden establecieran un único escalafón para todos sus miembros. Si como arquitecto usted se dedica a realizar los planos, ¿cree que está bien que todos se dediquen a diseñar los planos y ninguno a realizar la construcción? Mi pregunta se enfoca a que creo que dentro de las Fuerzas Armadas y de Orden se necesitan tanto profesionales como técnicos, que es lo que parece ser, por sus palabras, una inferioridad entre uno y otro. No, no, Entonces, yo creo la que ella, pregunta es, ¿es menos yo un creo, técnico que un profesional? ¿cómo se llama, perdón, la persona que hace? Marta. Marta, yo creo que tú partes de un prejuicio que yo no comparto, porque tú crees que un maestro de la construcción no podría estudiar arquitectura. Yo creo que sí. Y que en tu ejemplo se cae por sí solo porque no hay en el sistema ninguna limitante que impida que un maestro de la construcción sea carpintero, ojalatero
o enferrador pueda después titularse de arquitecto, ¿no? Hoy día hay obstáculos ostensibles, claros, que impiden la posibilidad de que alguien que viene de la escuela de suboficiales pase a la escuela de oficiales, porque además tienen que pagar un platal, ¿ah? Lo que significa que te den el uniforme, la espada y todo esto, que además tenéis que garantizarlo, y eso finalmente te impide y te genera una institución de clase. Lo que yo puedo entender es que en una escuela de escalafón única tendrán que haber efectivamente criterios absolutamente objetivos para saber quiénes llegan a la oficialidad y quiénes no llegan a la oficialidad. El problema en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad es que el hijo de un general siempre tiene muchas más opciones de llegar a ser general eh, que un teniente o que un capitán. Y eso nadie lo puede negar, ¿no? Además, hay que decir claro, yo creo que el concepto de familia militar es un concepto que le hace muy mal a Chile, porque genera una defensa corporativa de intereses que no debieran ser corporativos, ¿no? Entonces, en estas familias siempre hay unos que son más familiares que otros, y claramente se da, ¿no? Yo te recuerdo que la familia militar fue la que mató a dos generales en jefes del ejército, en este mito de que los comunistas tenemos problemas con el ejército. No, 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 mira, sí. Aquí los únicos dos generales en jefe del ejército que han sido asesinados fueron asesinados por la derecha con participación y complicidad del ejército. Solo se los recuerdo para que no caigan en los mitos históricos, ¿no? De hecho, al general Prats le acabamos de hacer un homenaje en el cementerio general y mira, se lo hizo un alcalde comunista y no había nadie del ejército haciendo el homenaje esos días. A mí me parece al menos extraño, sospechoso, diría mi compañero Bombo Fica, pero efectivamente creo que aquí hay otras cosas que son más profundas que hay que discutir. Alcalde, le queremos dar las gracias, le quiero dar las gracias a todos los que mandaron preguntas, quedaron varias en el tintero, pero el tiempo se nos hizo corto. Así que muchas gracias, alcalde, por acompañarnos Yo y les agradezco a ustedes. ojalá que lo tengamos nuevamente el próximo año cuando estemos más cerquita a la presidencial. No hay problema. Yo les agradezco a ustedes la invitación y a todos la paciencia y las consultas. Espero poder visitarlo alguna vez en persona, si es que la restricción a la movilidad así lo permite. Buenísimo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien.